a los que nos seguís desde casa en este nuevo encuentro de los grandes libros de management, un espacio dedicado a compartir y reflexionar juntos de la mano de nuestros ponentes invitados sobre aspectos esenciales del management humanista que nos pueden ayudar no solo a ser mejores profesionales, sino también, y creo que sobre todo, a ser mejores personas, ¿no? Esta es una iniciativa que con gran ilusión impulsó Manuel Guillén, fundador del IECO, y que con gran talento y dedicación nos ha ayudado a llevar a la práctica nuestro querido amigo y colaborador Carlos Moreno, que está aquí con nosotros, ¿no? Agradezco muy especialmente pues, a nuestra invitada, Sonia Ruiz, por aceptar este reto, a la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia por su apoyo, así como a la Asociación Internacional Humanistic Management y a Blanquerna, Universidad Ramon Llull, donde Carlos María es profesor y al que doy ahora la palabra para que presente a Sonia y al libro que comentaremos, Impacto Neto Positivo. Muchas gracias, Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Rita. Bueno, en primer lugar, siempre recordamos a nuestro querido Manolo Guillén, que ahora el 6 de abril hará un año de su fallecimiento. Lo tenemos siempre muy presente en todas las actividades del IECO, que él fue el que fundó y impulsó y bueno, desde el cielo nos ayuda a seguir este proyecto que tanto nos ilusiona. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de escuchar durante unos 20 minutos a Sonia Ruiz. Sonia Ruiz es graduada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Villaterra de Barcelona, también por la Universidad de Birmingham. Ha hecho posgrados en distintas temáticas. La verdad es que el currículum de Sonia es impresionante por la actividad, por la inquietud, por la curiosidad que despierta. Ha hecho posgrado en innovación social, en sostenibilidad, en relación corporativa, corporate social corporativa, en Stanford, en Harvard Kennedy School of Government, en la Cambridge University Institute for Sustainability Leadership y en esa Business School de Barcelona, donde además ejerce como profesora. Bueno, Sonia además es presidenta de Norma, es una consultora que ella misma fundó en el año 2012. Es una consultora que se dedica fundamentalmente, y tú me corregirás, Sonia, a estrategias de sostenibilidad, de innovación social, de comunicación, de marketing. Bueno, tiene partners en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Grecia. Actualmente, bueno, pues más de 15 países. Entre sus empresas que ya ha trabajado y sigue trabajando es, entre otras, Unilever, que además Unilever, como sabéis, es la empresa en la que el libro está fundado. Vodafone, de Barcelona, Celsa Group, Steder, Láser, en fin, y aparte de otros organismos internacionales y ONGs como Greenpeace, UNICEF, la Fundación Rafa Nadal, yo que soy amante del tenis, o la Fundación Puig. En fin, el Wow. currículum de Sonia yo creo que es un currículum que llama la atención por la curiosidad que despierta, por las temáticas. Y yo, para empezar, le quería hacer una pregunta, antes de todo, que es que nos explique por qué el término Noima a su consultoría. Es una consultoría líder en Barcelona en temas de sostenibilidad y ya digo, desde 2012. ¿Qué significa el término Noima para aquellos que no lo sabemos, Sonia? Y luego ya te dejo 20 minutos para que expliques lo que quieras del Vale. libro. Pues Carlos y Rita, la verdad es que es un honor estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme a compartir conceptos e ideas que realmente son mi pasión y mi propósito. Y por darme un espacio tan bonito para compartir, ¿no? También bueno, potenciar pues el legado de tantas personas que antes que nosotros pues han estado trabajando, ¿no? por esta idea de un mundo mejor. Bueno, os he hablado de mi propósito y la verdad es que el propósito es una palabra que en griego significa, pues bueno, noima es la palabra en griego de propósito, ¿no? ¿Por qué Noima? Bueno, yo viví en Grecia casi 20 años
He vivido en varios países, estudié en Inglaterra, en Francia, y bueno, pues en Inglaterra conocí a un chico griego que me convenció de que Grecia podía ser un país también maravilloso para, bueno, pues para vivir, y la verdad lo fue durante muchísimos años. Entonces, mi pequeño homenaje a un país que sufrió muchísimo, tuvo una crisis, lo que se llama ahora de crisis sistémicas, pues creo que sucedieron por primera vez todas juntas en Grecia en el 2008. Crisis financiera, crisis humanitaria, bueno, crisis social, polarización política, un poquito todos los megatemas que están saliendo ahora, pues la verdad se vivieron allí en un país muy pequeñito, en un periodo muy, muy corto de tiempo, ¿no? Entonces, Noima sale, bueno, de esta vocación y de esta ilusión de hacer un pequeño homenaje a mi pequeño, este país que quiero tantísimo, y también inspirada por la resiliencia que demostró el pueblo griego en un momento, pues, de múltiples crisis en las cuales, pues, tal y como dicen los grandes filósofos griegos, ¿no? Todo fluye, ¿no? Lo que el cambio es constante, ¿no? Y por tanto, en un mundo en que todo fluye y el cambio es constante y disruptivo, lo que tenemos que hacer como personas y como organizaciones y sobre todo como empresas es buscar nuestra hoja de ruta, marcarnos un norte, un propósito y ver cómo contribuimos a resolver problemas, y problemas tan graves como los que tenemos como humanidad, ¿no? Y de allí nace la idea de la consultoría Noima. Gracias, Sonia. Oye, cuéntanos un poco del libro y vincúlalo con tu experiencia laboral, con todo el tema de consultoría. ¿Cómo vinculas un Sí. poco lo que has leído con lo que estás viviendo cada día desde hace tanto Cada tiempo? día, cada día. Bueno, pues yo creo a ver, primero de todo deciros que tuve la ocasión, porque cuando lees un libro y has conocido a quien está detrás del libro, los has oído hablar en directo, la verdad es que eh, la inspiración y luego pues con la atención o con la curiosidad que comentabas, Carlos, con la que te lees el libro, pues cambia, ¿no? Y yo tuve la ocasión al poco de empezar a pensar en decir, bueno, ¿cómo puedo compaginar toda esta experiencia que tengo muy multi-stakeholder, de trabajar en empresa, de trabajar en organizaciones internacionales, de haber estado en ONGs como Greenpeace, ¿no? ¿Cómo aunar todo este conocimiento porque estos grandes retos que tenemos como humanidad, tanto sociales como medioambientales, no dependen de un actor, ¿no? Hemos de sentarnos con mucha empatía, con mucha humildad y empezar a colaborar y a co-crear, ¿no? Entonces, bueno, surge la idea de Noima y casi en paralelo empiezo a ver pues, que hay un líder muy visionario, que es Paul Polman, que está cambiando las reglas del juego. Está cambiando las reglas de juego y tengo la ocasión de oírle en directo y bueno, empieza con una presentación estelar y diciendo como primera frase, a este mundo le faltan dos cosas, líderes y árboles. Entonces, podéis entender el carisma de una persona que habla en una escuela de negocios en estos términos, ¿no? Tiene un discurso muy visionario, muy inspirador, muy rompedor. Él habla, y además lo explica muy bien en su libro, de cómo las medidas más radicales que empieza a hacer es cuando están los 3 primeros meses en Unilever. Él decide que, bueno, no va a reportar de manera trimestral a los accionistas, porque no quiere accionistas cortoplacistas, quiere accionistas que crean en la inversión a largo plazo en Unilever, y él iba a cambiar e introducir el propósito con el Sustainability Living Plan, y lo que quería era accionistas que tuvieran esta visión más largoplacista, más de impacto, y él todo lo que hace, lo más revolucionario, lo hace los 3 primeros meses. Y él nos confesó en aquella reunión, dijo, bueno, es que pensé que quedaría muy mal que me echaran los 3 primeros meses, ¿no? Entonces hice lo más revolucionario al principio y luego ya pensé que ya tendría tiempo de explicarlo y que, bueno, si me echarían, me echarían después. Bueno, pues no le echaron. Es una persona realmente, lo he visto en 2 ocasiones más, íntegra, coherente, un gran comunicador, con una pedagogía espectacular. Además, no es solo thinker, ¿no? Sino que es doer. Es decir, él lo que explica en el libro lo ha hecho, ¿no? Y sabe que no es fácil. Y aquí se une con Andy Winston, que también es una persona muy pedagógica, una persona que lleva en el tiempo, muchísimo tiempo como colaborador de Harvard y otras universidades. Os aconsejo encarecidamente todos sus artículos. Es una persona que se anticipa muchísimo a lo que va a venir en temas de sostenibilidad.
Y bueno, se unen los dos y la verdad escriben este libro que es una maravilla, ¿no? Entonces yo diría que se aúna, por una parte, la visión, un liderazgo que se anticipa muchísimo a lo que se habla ahora del liderazgo sostenible y humanista. Dos personas que lo saben explicar muy bien, que tienen una gran capacidad de síntesis y que tienen una gran capacidad de articular como los elementos clave que deben incorporar todas estas empresas que no son cortoplacistas, que no se mueven solo por el interés, solo hacer dinero es un resultado de hacerlo bien y que evidentemente rendir a sus accionistas es súper importante, pero es parte de la rendición de cuentas que tienen a todos sus grupos de relación, ¿no? Entonces yo creo que los dos pues, escriben un libro donde todo esto se articula muchísimo. Y yo creo que el libro al final es la constatación de que, bueno, que el mundo y el contexto en el que operan los negocios ha cambiado radicalmente. Yo creo que en España, nuestro entorno más inmediato, lo hemos vivido con muchísima intensidad a raíz del COVID, en el cual vemos de repente cómo las empresas asumen un rol de agente social de cambio que no habían asumido quizá pues, en todos los 20 años atrás, ¿no? Hay más cambios en 2 años que en 20 y Paul Polman también lo indica en su libro. Y creo que hay varias fuerzas, ¿no?, que hacen que por activa o por pasiva las empresas se replanteen cuál es su rol, ¿no? Por una parte, empiezan a salir cada vez con mayor fuerza. Se cuestiona abiertamente el rol de las empresas. Y esto lo empezamos a ver no desde Greenpeace o desde Oxfam, ¿no?, de organizaciones no gubernamentales que siempre han sido muy críticas con el rol de las empresas, sino lo estamos viendo desde dentro del centro del capitalismo más digamos, financiero, ¿no? Como surge una portada en Financial Times que habla abiertamente de resetear el capitalismo, de repensar el capitalismo como una fuerza de transformación, como un capitalismo consciente que no solo mira el retorno al accionista, el retorno financiero al accionista, sino que busca la creación de valor compartido con todos los stakeholders. Hay un cambio del modelo de lo que es la empresa, más de Milton Friedman, ¿no?, que decía en los años 70 que la única responsabilidad social de la empresa es ganar dinero y rendir cuentas a sus accionistas, a lo que se llama pues, el capitalismo o el capitalismo de las partes interesadas, que es en lo que se fundamenta un poquito todo este principio bueno, de cambio, ¿no?, de un capitalismo que tiene que ser mucho más abierto. Entonces, lo vemos desde revistas como Financial Times, pero también estamos empezando a ver pues, en Estados Unidos CEOs que se plantean que, bueno, que de espaldas a la realidad, o sea, no siendo parte de la solución y continuando siendo parte del problema, va a haber un punto en el que pues ni van a cumplir la ley porque la regulación empieza a avanzar muchísimo más rápido para ver que las empresas realmente pues, se adopten a los grandes retos que tenemos. Para empezar, el cambio climático es en lo que empieza a haber más regulación. El mundo inversor empieza a darse cuenta de que las empresas que incorporan una visión más amplia de sus riesgos, ¿no?, y que no incluyen solo riesgos financieros, sino que también incluyen riesgos no financieros, son empresas que miran más a largo plazo, anticipan más oportunidades de innovación, por tanto son más resilientes y merece más la pena invertir en ellas. Empiezan a salir todos los conceptos de los fondos ESG, ¿no?, que al final el concepto ESG es cómo miden el sector financiero el impacto, ¿no?, que tienen estas empresas y cómo se mide el riesgo. Pero empezamos a tener también un cambio muy importante en la sociedad, y es que empiezan a salir pues, las Gretas de turno, ¿no?, empieza a irrumpir una generación millennial, una generación Z, muy concienciada y con una crisis de ansiedad climática, ¿no?, y dicen, bueno, pues ¿en qué mundo vamos a tener que operar, ¿no? Y es una nueva generación que los tenemos en casa, muchos de nosotros, ¿no?, pero que también poco a poco van creciendo y son el nuevo talento del que se nutren en escuelas de negocio, empresas y organizaciones, ¿no? Por tanto, los consumidores del futuro. Y son los que van a votar con su bolsillo y los que van a mirar
muy con una lupa qué es lo que está haciendo la empresa a nivel de impacto y qué están haciendo, bueno, al final detrás de un producto que hay, ¿no? Muchas veces hablando con nuestros clientes y con departamentos de recursos humanos nos dicen, bueno, te sientes más entrevistado que entrevistador, ¿no? Porque vienen y te empiezan a preguntar, bueno, en la memoria de sostenibilidad hemos visto que la cadena de valor, las emisiones de alcance 3 no las no las han medido o no las están trabajando. ¿Qué pasa aquí, no? Entonces vemos un cambio radical, un cambio en el que a la empresa de repente se le exigen más cosas que tanto de manera práctica como moral los líderes ya no pueden tener una política de responsabilidad social y 4 acciones filantrópicas, sino que se espera más, se espera que tengan este papel activo, ¿no? Entonces, esto a nivel internacional, nosotros como tenemos, nuestra consultoría tiene también colaboraciones a nivel global. Esto en otros países se ve, pues quizá hace 10 o 15 años, en España empieza a romper con mucha fuerza a raíz del COVID, ¿no? Entonces, lo que se empieza a ver es que al final no adaptarse, sino anticiparse a este nuevo contexto y ver cómo, cómo poder resolver desde el core de negocio algunos de estos grandes retos puede constituir también una gran oportunidad económica, ¿no? Una oportunidad también de innovación, de competitividad, de captar talento y de posicionarte ante un consumidor que busca algo más, ¿no? Y cómo no, en un entorno como el de la Unión Europea, que ha apostado claramente pues, por el Green Deal, ¿no? Por el Pacto Verde y por toda la regulación que nos vienen, nuevas directivas de reporte no financiero, que ya no se llama no financiero, se llama sostenible, taxonomías, ¿no? Al final, anticiparse a cumplir la ley implica no verla solo pues, de una perspectiva como muy pasiva, sino verla de una perspectiva proactiva, ¿no? Entonces, Paul Polman y Andrew Winston esto lo ven muy bien y a través de la experiencia que tiene Paul Polman con toda la transformación de Unilever, pues deciden que hay como 4 elementos clave, ¿no? De las empresas net positive, que al final, ¿qué es una empresa qué es una empresa que tiene impacto neto positivo, ¿no? Pues al final dicen que es la empresa que realmente no solo aumente los beneficios, sino que aumente el bienestar de todas las personas que están en su ecosistema, de todas las personas a las que afecta, ¿no? Y que tenga un impacto también positivo en todos los niveles en los que trabaja. Si es una empresa B2C, será en productos; si es una empresa B2B, pues será en su cadena de valor, será en las operaciones, en su país, en la región donde opera, en todos sus grupos de relación. Ha de tener impacto positivo en sus empleados, ha de tener impacto positivo en los proveedores, en las comunidades en las que opera, ¿no? En las generaciones futuras estamos viendo incluso modelos muy innovadores de gobernanza donde se les da un asiento pues, a gente joven, ¿no? Para que digan, bueno, las decisiones que vais a estar tomando como empresa, ¿cómo me van a afectar a mí, ¿no? Al final, una empresa net positive, según Paul Polman y Andy Winston, es la que piensa más allá de su core de negocio y piensa en los impactos de todo lo que produce, ¿no? Entonces, definen muy bien las características y dicen, en primer lugar, una empresa net positive es la que asume, es muy importante, no hace responsabilidad social corporativa, asume plena responsabilidad de todo lo que pasa, tanto hacia adentro, ¿no? En las oficinas y su entorno más inmediato, como en toda su cadena de valor. Y este es un principio que es muy revolucionario, ¿no? Porque al final uno puede decir, bueno, es que yo tengo un proveedor en Bangladesh que no acaba de cumplir, pero no es culpa mía, porque yo le he exigido los criterios éticos y de respeto a los derechos humanos y él ha subcontratado una parte de la producción a una empresa muy pequeñita que no la teníamos controlada y por tanto no tenemos la culpa. No. Hemos de asumir la responsabilidad de todo lo que sucede en nuestra cadena de valor. Y esto es algo que está detrás de la nueva directiva de reporte sostenible de la Unión Europea y de una directiva que está ahí, que se vota, no se vota, que es la de debida diligencia, ¿no? Que es que una empresa tiene responsabilidad absoluta de todo lo que sucede en su cadena de valor. Primera característica de una empresa net positive.
En segundo lugar, muy importante, ¿no? Intenta crear valor compartido a largo plazo. Es decir, no solo la rentabilidad económica al final de cada ejercicio fiscal, ¿no? Que evidentemente es importantísimo, una empresa está para ganar dinero, pero también cómo reinvierto parte de este dinero que gano en crear líneas de negocio o modelos de negocio que me van a permitir crear valor a largo plazo, ¿no? Es algo muy, muy importante. En tercer lugar, lo que os comentaba, ¿no? Buscan esta creación de valor no solo, pues, que se retroalimente pues, a los accionistas principales de la empresa, sino que la creación de valor ha de generarse también colaborativamente con todo lo que se llaman las partes interesadas, los stakeholders de la empresa. Aquí también es muy interesante y es algo que vemos en la consultoría también, es que cada vez se consulta más. Hay unos procesos cada vez más definidos, más estructurados de escucha activa de los stakeholders. Hay canales de comunicación, se les consulta de manera constante, ¿no? Porque al final un buen líder net positive es el que se anticipa, el que escucha, el que ve los problemas antes de que lleguen y el que los desactiva, ¿no? Antes de que sucedan. Por tanto, esta importancia de tener una mirada muy abierta a todos los grupos de relaciones, una tercera característica de las empresas net positive, ¿no? Y creo que, bueno, al final la cuarta característica es derivada de esta, es no trabajar solo para el accionista. Evidentemente, la creación de valor económico es importantísima, pero ha de ser un resultado y no el objetivo último. Y luego, sobre todo, un quinto objetivo que a mí me gusta mucho porque me encanta la co-creación, ¿no? Y es que esto de hablar con los grupos de relación no va de, bueno, pues complementar un requerimiento, ¿no? De la memoria, hacer un análisis de materialidad en la cual hablamos con las partes interesadas, definimos cuáles son los temas más importantes en los que se tiene que basar nuestra estrategia de sostenibilidad. No, es que a veces los retos que tenemos como empresa y los retos de futuro que tenemos como empresa solo los solucionaremos con colaboración abierta con nuestros stakeholders, ¿no? Y al final hay un componente muy, muy interesante aquí, que es que la innovación, ¿no? Es abierta por naturaleza, la que funciona, es la que escucha. Y la innovación sostenible y la innovación social van de tener estas antenas bien puestas, ¿no? Entonces, bueno, diría, ¿qué es una empresa net positive? Lo hemos más o menos analizado, qué características tiene y luego algo que es muy importante, ¿no? Que dice, bueno, pues, ¿qué liderazgo es el liderazgo net positive, ¿no? Y ellos lo que apuntan son tres características. A mí me gusta complementarlas con más características que he visto en estos 12 años, ¿no? de Noima, que hemos visto también pues, liderazgos muy interesantes. Primero de todo, deciros que el liderazgo es una cosa y el líder es otra. Es decir, normalmente asociamos el tema de liderazgo al top management, que es súper importante, que todos estos cambios vengan de arriba y que los asuma un CEO y que vayan bajando. Pero personalmente en Neumann, en todo nuestro recorrido, nos hemos encontrado con muchísimos líderes que están en el middle management, que tienen un trabajo durísimo, pero que impulsan cambios para arriba, pero también empoderan muchísimo hacia abajo, ¿no? Entonces, el tema del líder, no asociemos líder a posición dentro de la empresa, porque muchas veces los cambios vienen pues, sobre todo de mandos intermedios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos líderes, ¿no? En estos líderes de cambio? Primero de todo, yo creo que tiene un sentido de propósito personal a prueba de bombas. Es gente muy resiliente, pero es gente muy resiliente y gente muy, muy persistente porque realmente lo tiene muy claro. Es gente que yo creo que tiene muy integrado esto, lo que nos comentaba Mark Twain, ¿no? En uno de sus artículos decía, hay dos momentos importantes en la vida, uno el día en que naces y el otro en el que entiendes por qué, ¿no? Por qué estás en este mundo. Y yo creo que estas personas que son líderes net positive son personas que tienen muy claro el impacto o el legado que desean generar, ¿no? Este propósito personal es un propósito que trasciende a lo que ellos quieren. Tienen un ego muy bajo, ¿eh? Normalmente es gente que tiene una gran vocación de servicio, una gran voluntad de dejar un legado que vaya más allá
de lo que ellos son, ¿no? Como personalidad. Entonces, es muy interesante porque lo que vemos, y bueno, tenemos aquí a una amiga común con Carlos que ella lo hace muy bien, y es él a través de su sentido del propósito personal, es una persona, bueno, muy especial, a la que apreciamos muchísimo. Ella intenta desarrollar y ayuda a los demás dentro de su trabajo a que ellos encuentren también su propósito personal y que vean cómo dentro de su propósito personal pueden contribuir al propósito de la empresa, ¿eh? Y bueno, pues son líderes que son muy givers, ¿no? Que decimos en inglés, son personas con un alto poder de empatía, pero que también con unas ganas de empoderar, ¿no? Y de que su propósito vaya más allá y trascienda, ¿no? Y, y bueno, cultiva mucho los valores. Son personas normalmente muy íntegras, como he dicho, muy resilientes. Y esto no quiere decir que no planteen muchas veces, se replanteen sus valores, ¿eh? Eh, lo hacen y lo hacen de manera muy activa, se dedican tiempo, son personas que cultivan muchísimo. Bueno, pues la reflexión individual, son personas que intentan mantener una templanza entre el día a día y este sentido del cuidado más integral, ¿no? A mí me gusta añadir a nivel de liderazgo que hay otras, ellos destacan estas tres atributos, ¿no? También, evidentemente, el poder de inspirar, que creo que es algo esencial, ¿no? En ser líder. Pero creo que hay otras cualidades que son muy importantes y que hemos visto en este periodo que nos dedicamos a acompañar a líderes de empresas en esta transformación, que es la humildad. Yo creo que la humildad, y va relacionada, ¿no? Con no tener un ego tampoco muy hinchado, la humildad, la capacidad de escucha activa, el no ser personas que van a la defensiva, sino que aceptan la crítica. Son personas que yo las he visto negociar con una ONG que a lo mejor les ha montado una acción tremenda y estoy hablando cuando estaba en Greenpeace, pues había conocido a líderes que tenían una capacidad de negociación tremenda, pero basada sobre todo en esta humildad, en esta capacidad de escucha, ¿no? Y en esta también, diría, capacidad también de colaboración, ¿no? Que nace de no creerse que tienes la solución un poquito a todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos tres aspectos resumen muy bien quizá los principios del libro. Y luego no sé cómo vamos de tiempo, Carlos y Rita. Vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Vamos bien, sí. Quizá yo creo que aquí en el material que os ha pasado, Carlos, él ya desgrana muy bien los elementos clave que se desgranan en cada capítulo, ¿no? Pero sobre todo creo que ellos empiezan mucho pues, con este liderazgo valiente y audaz. Yo diría que viendo un poco tal como son Andrew y Paul Polman, son personas que no solo se atreven, no solo son valientes, no solo se juegan su puesto y su posición, porque Paul Polman decía, bueno, igual me echan, ¿no? Con lo que estoy haciendo, sino que tienen una visión, que es una palabra que ahora está muy de moda, una visión sistémica. Ellos se ven parte de un engranaje, no se ven, no es una visión como muy, no es una visión endogámica de lo que puede conseguir una empresa. Ellos dicen, bueno, ¿en qué sistemas estoy yo? Y cómo yo tengo la culpa de que muchas cosas que estoy intentando combatir pues estén ocurriendo, ¿no? Entonces tienen como una visión de decir, bueno, ¿cuál es mi rol dentro de este sistema para que estén pasando las cosas que están pasando y cómo desde mi rol puedo hacer que las cosas cambien, ¿no? Paul Polman en el libro menciona cómo pues UNICEF les pide un producto, bueno, le dice, dadme lo que podáis porque tenemos grandes problemas de sanidad en algunos de nuestros países, no se lavan las manos, necesitamos, darnos aunque sea marca blanca, nos da igual, ¿no? Y Paul Polman toma la decisión audaz y valiente de decir, no, vamos a dar nuestro mejor producto, que es un producto con una marca potente detrás, y porque no, lo que queremos es que nuestras marcas respondan a un propósito, ¿no? Pues no solo es de las marcas que tuvo más crecimiento a nivel comercial, sino que además internamente
los trabajadores o los comerciales que vendían aquella marca ya no no se veían como comerciales, sino que ellos estaban convencidos que estaban salvando vidas y lo estaban haciendo, ¿no? Entonces, bueno, han de tener esta visión de ir, bueno, le puedo una colaboración, no, de lo más sencillo, UNICEF me pide, yo les doy, no, no. Vamos a ver, UNICEF, vosotros que estáis en el terreno, ¿qué problema hay? ¿Dónde está el reto sistémico? Pues bueno, vamos a intentar ayudaros con nuestro producto a resolverlo, ¿no? Se ha de tener una visión como mucho más amplia, ¿no? El otro aspecto que hemos hablado ya es el tema del propósito. Aquí también empezamos a hablar desde el propósito personal al propósito corporativo, ¿no? Y hay algo muy bonito que dicen los anglosajones, que es be bigger than yourself, ¿no? Que sé más grande de lo que tú eres, ¿no? Y esto también yo creo que aplica a las empresas. Y que el propósito sí que muchas veces se ve como un eslogan marketingiano que queda muy bonito en la entrada de las empresas, pero al final el propósito de verdad es lo que digo yo, la prueba del algodón, ¿no? El propósito ha de ayudar, primero de todo, ha de definir cómo el core del negocio contribuye a la resolución de algunos de los grandes retos que tenemos como humanidad. Cada negocio no puede solucionar, no somos Miss Universo, no queremos la paz mundial, pero no podremos solucionar todos los problemas del mundo, pero hemos de intentar ver dónde podemos influir más y que esté alineado con el core de negocio, porque si no el propósito no es auténtico, es cualquier cosa, ¿no? Entonces, para mí la prueba del algodón que os decía antes es, en un momento de crisis, el propósito nos ayuda a decidir lo que hacemos y lo que no hacemos. El propósito es el que nos ha de ayudar a decidir qué inversiones hacemos y qué no hacemos. El propósito también es el que nos ayuda a decir qué tipo de talento incorporamos en la organización o qué tipo de talento no necesitamos, ¿no? Por tanto, al final el propósito ha de estar integrado mucho en la cultura, ¿no? de la empresa, en los valores, pero también en los incentivos, en cómo se remunera, que haya personas que estén creando proyectos que estén alineados con propósito y sobre todo pues con todos los sistemas que decíamos antes, ¿no? De incentivos y de remuneración. Es decir, al final el propósito para mí es el presupuesto de una empresa. Si me estás poniendo un presupuesto que quiero combatir la malaria y luego en el presupuesto anual esto es un 1%, pues realmente aquí estamos viendo que el dinero, no, que la empresa no está apostando de valiente por ello. Sonia, creo que ahora sí que podríamos, ¿no?, dar un poco de margen a las preguntas. Sí, vamos a Me hacer parece diálogo. estupendo. Yo, Sí, sí, bueno, sí. agradecerte la exposición. Bueno, es que ha sido tan apasionante, tan interesante. Ahora yo voy a dejar cualquiera de los que están aquí con nosotros, si quiere hacer alguna pregunta, que se anime y empezamos el diálogo. Perfecto. Bueno, empiezo yo entonces, como veo que hay Adelante. que calentar motores, hay que calentar motores. A ver, una cosa, yo a medida, claro, es que a medida que ibas hablando iba como subrayando, porque me parece tan interesante lo que has dicho, lo has dicho, se nota que es experta en comunicación, que me he acordado, por ejemplo, de José María Lozano, es un profesor de SADE que ya está Sí. jubilado, SADE es la escuela aquí de Barcelona y Madrid, está en varios sitios, ¿no? Y recuerdo que, por ejemplo, cuando él decía, cuando hablábamos de responsabilidad corporativa y demás, él decía, no, no, solo responsabilidad. Y esto me gustaba mucho porque nos hacía pensar, o sea, la responsabilidad y a fondo. Esto es una cosa, yo creo que es muy importante, ¿no? Luego otra cosa que has dicho que también me ha llamado mucho la atención, que me gustaría comentar, evidentemente hay una diferencia entre líderes y liderazgos. Has hablado de los mandos intermedios. Eh, También hay muchos líderes que en las organizaciones están como ocultos, ¿no? O sea, que ejercen liderazgos y que no están en posiciones, pero que hacen un liderazgo muy efectivo, ¿no? Sí. Y que también son líderes, como dicen los autores, como muy valientes, ¿no? Yo, si nos puedes poner algún ejemplo, por decirte una cosa, empresas que tú has visto que han hecho este paso del corto al largo, es decir, que han ido avanzando, que han ido progresando en una sostenibilidad a largo, ¿no? Empresas que tú digas, estos hombres o estas mujeres han sido valientes a la hora de hacer este cambio, ¿no? Si nos podrías poner algún ejemplo de consultoría aquí o fuera de España, que tú hayas visto, oye, pues estos lo han hecho bien, o están en ello, ¿no?
Y luego otra cosa que dice el libro, que tú lo has dicho fantásticamente, que es todo el tema de compartir, colaborar, sumar, involucrar a la gente, a los sindicatos, inclusive a empresas competidoras, ¿no? Todo esto que es tan apasionante que dices, ¿cómo es posible? ¿No? Pues si te ocurriera algún caso, tienes de una empresa que haya hecho este proceso de corto a largo, colaborando con gente, etcétera. Bueno, pues a ver, yo diría que hay dos tipos de empresas. Normalmente encuentras las empresas que ya nacen con un propósito y normalmente nacen pues, de una idea de algún emprendedor social o medioambiental que ven un reto e intentan solucionarlo a través de una idea de negocio. Entonces, estas empresas ya nacen con una voluntad de resolver un gran reto y intentan crear estructuras de negocio que sean rentables, pero que den respuesta a este reto, ¿no? Entonces ya tienen como el largo plazo y el propósito integrado en el modelo de negocio. Y aquí, para hablar de un ejemplo muy claro en nuestro entorno más cercano, pues podríamos hablar de La Fageda, ¿no? Que es un modelo de negocio que surge de un problema. Cristóbal Colón, que es fue el creador, ahora ya está también retirado, ¿no? Él ve un gran problema, que es que las personas que tienen pues alguna afección de salud mental no tienen ningún trabajo que les ayude a superar estos temas y normalmente pues se les dan trabajos como muy de montar piezas, algo. Entonces él nace con la voluntad de crear una empresa en la que estas personas pues, puedan trabajar, puedan estar en un entorno seguro, puedan crecer profesionalmente y personalmente. Y surge con la idea de los yogures, como podría haber surgido con otra idea, ¿no? Es porque está en un entorno en el cual le es propicio, está en Nulot, entonces uno le es propicio crear este tipo de producto. Y él, que es lo interesante, él va construyendo dos cosas a la vez, va construyendo un modelo de negocio que funcione, un modelo de negocio inclusivo que evidentemente pues, se pueda replicar el día de mañana, ¿no? Y luego crea un producto de altísima calidad, que es algo que creo que es un caso muy interesante porque no intenta dar solución a un problema con una visión como muy filantrópica, no, es que él quiere que sea un producto de calidad que compita en los canales de distribución, en los supermercados con las primeras marcas, que gane cuota de mercado y que luego la gente luego lo cuenta, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta marca? Por lo tanto, tenemos ejemplos de personas muy visionarias que ya tienen este largo plazo o yo diría, esta voluntad de generar impacto desde el principio, y luego otras empresas que se van transformando, ¿no? Y yo diría, hay dos casos que a mí me gustan mucho a nivel internacional. Uno es una empresa que se llama Interface, es una empresa no es muy conocida, pero porque es una empresa industrial, ¿no? Pero siempre sale como muy, digamos, como muy bien posicionada en los rankings de los expertos de sostenibilidad. Interface es una empresa de origen norteamericano, ahora es una empresa global. Ellos producían y producen todavía moquetas de uso industrial. Y en el año 90 y pico, el CEO, que era bueno, un señor también muy visionario, era una de las empresas más contaminantes que había en Estados Unidos. Imaginaros la cola, la fibra sintética, cuando se estropeaba la moqueta, se arrancaba toda, se llevaba ni se reciclaba ni nada, no se tiraba. Entonces, una empresa súper intensiva en CO2, en polución, en uso de agua, o sea, todo lo que estamos combatiendo ahora. Él se da cuenta de esto en el año 90 y poco, creo que es en el 92, 93, y le quiere dar una vuelta al calcetín y dice, esto solo lo puedo hacer con ayuda de mis trabajadores. Entonces, de repente dice, hasta ahí hemos llegado, se los lleva a todos a Hawái y empieza a decir, vamos a darle una vuelta, porque si no le damos una vuelta a lo que estamos haciendo, un día gente como nosotros irá a la cárcel. Fijaros lo visionario que fue. Y entonces, bueno, haciendo una gran labor de cultura interna, de permitir, que es algo que no hemos hablado, pero es algo en donde creo que aquí en España se falla bastante, ¿no? La sostenibilidad va de innovar y hemos de permitir espacios para equivocarnos. Y entonces el señor Anderson lo hace, dice, venga, vamos a lanzarnos a la piscina, vamos a crear ideas innovadoras y permite a sus trabajadores primero espacio para que creen
Y luego también, oye, que si no sí, esto también es muy americano, ¿no? Que si nos equivocamos no pasa nada, ¿no? Vamos, quiere decir que lo estamos intentando. Y entonces es una empresa que en el año 94 se propone un objetivo, que es, ellos lo llaman Mountain Zero, la montaña cero, porque dice, esto va a costar de escalar como el Everest, y hacen una figurita como un Everest. Y dicen, vamos a ser neutros en carbono en el año 2000. Bueno, pues lo consiguen, creo que en el 97, no en el 99, ¿no? Entonces, es un ejemplo de una transformación de un modelo de negocio, porque al final mirar a largo plazo implica ser valiente y esto cuesta muchísimo, ya lo dice Paul Polman, ¿no? Porque al final, en cierto modo, si tú tienes un modelo de negocio que funciona, es muy difícil decir, a ver, si esto ya funciona, ya me trae dinero, ¿no? ¿Para qué voy a estar haciendo o dedicando recursos, dinero y personas que estén, que al final estén creando un modelo de negocio que compita con mi core que ya funciona, ¿no? Entonces, la audacidad también va de esto, ¿no? De decir, y lo que me ha llevado hasta aquí igual no me ayuda a continuar en el negocio en los próximos 40 años. Y esto lo hace muy bien la segunda empresa a nivel global que os quería comentar, que es Patagonia, ¿no? Patagonia también tiene a un líder súper inspirador que creo que hace 2 años, dice, bueno, nosotros en vez de going public, we are going purpose, ¿no? Y dice, vamos a dar todos los beneficios que tenemos como empresa, los vamos a poner en un trust, ¿no? Y a partir de aquí lo que vamos a hacer con este dinero es reinvertirlo en iniciativas medioambientales para combatir el cambio climático. Hacen una revisión de todos sus valores, de su propósito y dicen, bueno, nuestro negocio, dice, we are in the business of saving the mother planet o our earth o algo así, ¿no? Nuestro negocio es salvar el planeta. Entonces, todo lo que hacemos, vender chaquetas que se puedan reciclar, incorporar principios de economía circular, lo hacemos con esta visión, ¿no? Ellos son muy valientes porque esta visión a largo plazo dicen, bueno, nosotros ¿qué tenemos como empresa? Tenemos un modelo de negocio exitoso que nos ha llevado a, bueno, estar muy orgullosos de lo que hemos hecho en los últimos 40 años, pero es que si queremos estar en el mismo negocio en los próximos 40 y no hacemos algo para el medio ambiente, pues no vamos a conseguirlo. Por tanto, tenemos 4 activos. Nuestro negocio, nuestro modelo de negocio, dónde podemos invertir, porque tenemos dinero. Tenemos pues un poquito también la imaginación de poder, de ser audaces y pensar nuevos modelos de negocio y también tenemos nuestras colaboraciones y nuestros clientes, ¿no? Y es gente que, fijaros que en largo plazo no lo ven como continuar haciendo lo que estoy haciendo ahora de una manera generando, no haciendo tanto el mal, sino que se atreven a explorar nuevos territorios de marca, nuevos territorios de negocio, con una visión pues un poco disruptiva, ¿no? No es fácil, ¿eh? No hay muchos que sean así. Sonia, una cosa respecto. ¿Alguien quiere comentar? No sé si alguien quería hacer una pregunta. No. Sonia, una cosa. Has hablado de la humildad. Y yo recuerdo, claro, la humildad, la H, nosotros estamos en el humanismo, la H. Yo recuerdo un líder que decía que un buen líder tenía la humildad, tocar de pies al suelo, la humildad. Me gustaría que hablaras un poco de los egos, o la falta de ego, de los egos. La honestidad, la segunda H, y el humor, la tercera H. Muy Que yo creo importante. que son 3 elementos también súper interesantes. Es un hombre muy resiliente, es un hombre, en este caso es un hombre muy resiliente, es un hombre que tenía una visión más disruptiva, o sea, no era innovar o cambiar, un hombre que empujaba mucho y lo resumía en 3 H, dice esto, honestidad, humildad y humor. Que el humor yo creo que es una cosa, bueno, que rompe reuniones tensas. Estas 3 Hs os las voy a copiar, porque sí que es cierto que y a veces cuando trabajamos con entidades más del sector social, ¿no? Que tienen claro, ven problemas, la verdad, ven una realidad que muchas veces nosotros desde detrás de nuestras pantallas no vemos, ¿no? Y entonces sí que a veces yo les digo, cuando vosotros que nacéis del propósito y que tenéis una pasión tremenda, encorsetáis un poco la pasión y hace un poco, y a mí me pasó un poco cuando trabajaba en Greenpeace, yo vengo del mundo de la empresa, ¿no? Y una temporada dije, voy a probar algo muy diferente, ¿no?
y faltaba humor en Greenpeace. Y entonces de repente digo, a ver, es que si no ilusionamos a la gente con el cambio que queremos generar y nos tomamos a nosotros tanto en serio, al final, o sea, la humildad nace también un poco de no tomarte a ti mismo demasiado en serio y el humor ayuda a bajar defensas, ayuda a crear también esta complicidad y esta empatía que hace falta, ¿no? Para generar estas colaboraciones y estas relaciones de confianza. Y creo que la honestidad va un poco de esto, de decir, oh, pues venga, vamos a echarnos unas risas porque al final vaya, o decir, bueno, pues lo he intentado y esto me salió fatal, ¿no? Madre mía, ¿te imaginas si se hubiera enterado el tal proveedor de lo que hubiera pasado? Pues bueno, a lo mejor se lo contamos y generamos otra complicidad. El humor desarma, el humor nos humaniza. Y yo creo que sin humor no hay humildad y honestidad que valgan, ¿no? La honestidad tiene este componente de decir, pues oye, no lo sé todo, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, sí, me encanta. Tienes muchísima razón. No se puede ser un líder transformador si no eres un líder con visión positiva y con esta capacidad de, no de reírte de las cosas, ¿no? Sino de no tomarte a ti mismo mucho en serio. Y esto va de tener un ego que, bueno, oye, tampoco soy el centro del universo, ¿no? Rita, no sé si quieres comentar algo tú. Sí, bueno, si no hay más preguntas de momento, a mí me gustaría, bueno, darte la enhorabuena, Sonia. Coincido con Carlos, cómo se nota tu parte de comunicación. Yo ahí comparto también background contigo. Me ha encantado cómo lo has contado, cómo lo has sintetizado, cómo lo has resumido. Y bueno, aprovechando que al presentarte, Carlos te ha dicho que también das clase en ESADE, ¿no? Y tienes relación con alumnos, no sé de qué edades, ¿no? Pero es verdad que todo esto que cuentas, los que estamos en todo este, bueno, movimiento tan ilusionante de fomentar ese liderazgo humanista, ¿qué visión tienen ellos? O sea, quiero decir, dices, es que esto suena como súper ideal, ¿no? La escucha activa, ¿no? La honestidad, la humildad, ¿vale? Pero Sí. esto en la vida real, no sé, ellos, cuando les hablas de estas cosas, eh, ¿cómo lo ven? O sea, quiero decir, porque lo has dicho tú, ¿no? Es verdad que las empresas están para ganar dinero y la sostenibilidad financiera tiene que ser, bueno, pues como el respirar, ¿no? No es un fin en sí mismo, pero sí que, bueno, eso es condición sine qua non para que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, todo esto de lo que estamos hablando, ¿ellos cómo lo ven? O sea, lo ven como un, bueno, pues ya si eso ya lo vamos a intentar, o está en el core de su pensamiento, ¿no? De este propósito personal, que en el fondo pues, es lo que tiene que dar sentido a todo lo demás. Ujú. Yo creo que tendríamos que diferenciar, a ver, tendríamos que diferenciar en los líderes que esto se lo creen y que han de mantener muchas veces equilibrios muy difíciles porque han de tomar a lo mejor decisiones que, claro, bueno, al principio lo que decimos, ¿no? Al final de todo, pues una empresa tiene responsabilidad de mantener los puestos de trabajo, ¿no? Y a veces, y de generar las condiciones económicas para que esto suceda, ¿no? Entonces sí que hay veces que ves que han de tomar decisiones difíciles, ¿no? Que a lo mejor pues no toman la decisión más sostenible porque bueno, tienen un compromiso social también con sus trabajadores. Pero es gente que normalmente, lo que os decía, ¿no? Tienen unos procesos de reflexión interna muy avanzados y una capacidad de pensamiento crítico muy también acentuada, ¿no? Entonces, saben que a lo mejor en este momento no están tomando la decisión que a lo mejor les gustaría, pero es la más óptima dependiendo de las circunstancias. Y por otra parte tenemos a líderes que esto les viene un poco impuesto, ¿no? Porque viene por legislación o porque tienen que cumplir y que esto de repente les hace replantearse también su sentido de la responsabilidad, ¿no? Porque al final ahora con la nueva directiva pues los comités de dirección y los consejos de administración tendrán que firmar estas memorias. Entonces aquí hay una responsabilidad que antes no existía, ¿no? Entonces os diría que hay los líderes convencidos y que muchas veces no pueden desempeñar, ¿no? Este liderazgo tan humanista en todo, no pueden ser humanistas ni en todo ni todo el rato,
porque tienen que irlo compaginando con decisiones de negocio a veces francamente difíciles, pero bueno, son personas con muchísima templanza que siempre vuelven al centro, es decir, igual tienen que gestionar un poco, hacer un poco como los que hacen vela, ¿no? Ir mirando los vientos y ver cómo mantener el equilibrio, ¿no? Pero siempre tienen el propósito muy claro, por tanto, intentan compensar alguna decisión pues, que a lo mejor no ha sido lo que hubieran querido hacer pues, con otra que a lo mejor pues, pueda ir en otra dirección. Y luego sí que hay líderes empresariales que esto les queda como más lejano, lo ven sí como algo bueno, lo tenemos que hacer ahora porque toca, pero normalmente son liderazgos como más racionales en los cuales, pues, a ver, entienden perfectamente que esto es una oportunidad de creación de valor económico y de ser más competitivos y de avanzarse a la innovación antes que otros, ¿no? Entonces, yo creo que el clic aquí es de mantener esta humanidad, ¿no? que distingue a los líderes quizá más visionarios como Paul Polman. Y tenemos aquí líderes en nuestro entorno más inmediato que realmente son role models, ¿no? Son en gestionar muy bien sus negocios y en hacerlo de manera muy humana. Y luego también tenemos que convencer al resto que la sostenibilidad es negocio. Es que la sostenibilidad es una oportunidad de negocio brutal. Y lo dice también Paul Polman, ¿no? Que para resolver los ODS necesitamos inversiones y son oportunidades que nos van a permitir estar en algunos mercados antes que otros, ¿no? Por tanto, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? Hay una empresa también de estas atrevidas, ¿no? Es una empresa danesa que se llama Ørsted. Era una empresa muy contaminante, era una empresa que se dedicaba a la producción y a la distribución de petróleo, ¿no? Y de repente también tienen el momento de la verdad, dicen, lo que nos ha llegado a estar hasta aquí no nos va a ayudar a estar en los próximos 50 años, vamos a apostar por energías renovables, ¿no? Y empiezan a invertir en renovables, ahora es una de las líderes en renovables. Hubo un momento en que el precio de su acción estaba por encima de la de Shell. Y ellos lo han puesto con este eslogan, creo que es From Black to Green, ¿no? Del negro al verde. Y entonces es un eslogan que es muy de propósito y que ha ayudado a transformar también mentalidades e incluso las más reactivas, ¿no? Las más reticentes que han visto que, ostras, oye, cambiando también somos rentables, ¿no? Y estamos mejor posicionados que hace 15 años para ser los líderes en Dinamarca y en Europa a nivel de energías renovables. Entonces yo creo que o bien por el tema más de humanismo o por el tema de que esto es una gran oportunidad de negocio, se puede convencer, ¿no? Por activa o por pasiva. No siempre es fácil, ¿eh? Por eso. Ha habido una cosa que has Gracias. comentado, Sonia, respecto a los espacios para equivocarnos en las empresas, ¿no? A mí me gustaría que comentaras brevemente si realmente cuesta tanto hablar en las empresas, comunicar en las empresas, que la gente tenga espacios para poder dialogar, para poder escuchar, si esos espacios existen. Un poco que comentaras todo el tema del flujo de comunicación en las empresas, cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Si realmente la apuesta, claro, es que empresas con propósito, personas con propósito, ¿no? O sea, ¿cómo fluye todo esto en una empresa para que vaya en este cambio a largo plazo? ¿Cómo lo ves tú todo esto? Estos espacios de error, de comunicar, has dicho algo muy importante, que es escuchar muy bien, este término en castellano, en catalán. En castellano es para la orella, ¿no? Prestar atención, ¿no? Escuchar, cuando la atención está, no sabemos dónde, ¿eh? En la cuenta de resultados, es un decir, ¿no? ¿Cómo lo ves tú todo esto? Bueno, yo creo que ha habido un cambio, un cambio sustancial con el COVID, ¿no? Por el hecho de que de repente lo que se llama el bienestar integral de las personas empieza a estar más en el centro, ¿no? Y que yo os diría que el talento joven se mueve por otros intereses. O sea, el talento joven no se define. Nosotros, nuestra generación, que ya somos jovencitos, pero un poco más maduros, ¿no? El trabajo era una forma de expresión, ¿no? de quién éramos. Hoy en día, y lo digo porque tenemos gente muy joven también trabajando aquí en Noima, el trabajo de estar evidentemente muy alineado con sus valores,
pero es algo que les ha de permitir también espacio para hacer otras cosas. Por tanto, yo creo que el mundo del trabajo ha cambiado. Se da más importancia a ver a la persona no desde el punto de vista de, bueno, qué me produce y cuántos inputs o outputs me genera, sino también vamos a crear un entorno donde esta persona pueda llegar al máximo de sus capacidades, y para hacer esto, pues evidentemente ha de haber espacios para escuchar, para el cuidado personal. Estamos viendo cómo cada vez hay más programas de bienestar, ¿no? Para ver pues, que haya pues, espacios donde la gente puede hablar abiertamente de temas que antes eran muy tabús, ¿no? Como la salud mental. Yo creo que en esto ha habido un progreso significativo. Sí que es cierto que cuando hemos vuelto del remoto al híbrido, ¿no? Hemos perdido un poco eh, se ha creado como un poco de desequilibrio en el sentido de que creo que durante la pandemia los espacios de trabajo, cuando la gente iba a los espacios de trabajo, iba precisamente a esto, a escuchar, a colaborar, a generar proyectos compartidos, y ahora muchas veces se va a la oficina a hacer cosas que se podrían hacer perfectamente desde casa, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un reto de cómo los espacios de las empresas se rediseñan, poniendo la experiencia del usuario en el centro, ¿no? Y poniendo la experiencia del empleado en el centro, y pensando pues que las personas de su puesto de trabajo buscan otras cosas, ¿no? Y buscan precisamente que se generen espacios de este tipo, donde se puedan hacer proyectos pues, más transversales, más multidisciplinares, donde se permita tiempo a probar cosas nuevas, ¿no? En todos los sentidos, no solo en innovar para la sostenibilidad, sino bueno, pues en nuevas formas también de colaborar, ¿no? Yo creo que en ese sentido, nosotros, por ejemplo, con varias empresas lo que intentamos, porque una cosa es la sostenibilidad, puede ser una estrategia estupenda, en un PowerPoint perfecto, pero si esto no pasa a la cultura empresarial, y la transformación cultural de la sostenibilidad es vital para que esto suceda, y solo se puede hacer si se ponen personas de diferentes ámbitos, de diferentes departamentos y de diferentes niveles a trabajar conjuntamente. Entonces, donde hemos visto mayor transformación a nivel de sostenibilidad es donde hemos visto que se han generado estos espacios para que estas personas colaboren. Hemos tenido equipos multidisciplinares trabajando temas a lo mejor de biodiversidad, donde nadie sabía nada de biodiversidad antes, ¿no? Y hemos puesto una persona de operaciones con una persona que es recepcionista, con uno de ventas, con un alto directivo. Bueno, se ha atrevido para hacer este tipo para implementar este tipo de iniciativas. Y a veces sí que es cierto pues, que el cortoplacismo nos ahoga, ¿no? No nos deja generar estos espacios, pero me da la sensación que las empresas del futuro van a ir un poco por ahí, van a ser las empresas que realmente van a empoderar a sus trabajadores para que generen nuevas ideas de transformación y cambio. Y esto solo se hace si das un espacio físico, pero también mental para que ello suceda, ¿no? No es fácil. Bueno, Sonia, ya creo que estamos casi en el tiempo. Te agradecemos muchísimo, muchísimo. Es que seguiríamos hablando y no acabaríamos. Ahora voy a ser un poco malo, me lo vais a permitir. Si fuera periodista, pondría un titular que sería: el propósito es el presupuesto. que es muy real, ¿no? Que es muy real, ¿no? Que el propósito es el presupuesto. Pero muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer escucharte. No tengo palabras. Rita, si tú quieres acabar, bueno, os recordamos a los que estáis aquí que el 14 de mayo tenemos nuestra tercera sesión, y agradeciendo de verdad de todo corazón, Sonia, este aprendizaje tuyo, este escucharte, que ha sido un placer, de verdad. Te vamos a invitar otra vez, ¿eh? Ya te voy a preparar otro libro. Encantada, ya veis que, bueno, yo de verdad que sí, que de todo corazón, muchísimas gracias por la oportunidad, y bueno, encontrar espacios donde podemos compartir nuestras inquietudes, pues también es muy reconfortante, ¿no? Ver que no estamos solos como agentes del cambio, y cada vez somos más. Totalmente. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias a todos por estar ahí. Muchas Hasta gracias. la próxima. Un aplauso desde aquí. Gracias. A vosotros por escuchar. Adiós. Gracias. Adiós, adiós. Hola.